¿Cómo murieron los discípulos de Jesucristo? Mateo. Sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Tomás fue apuñalado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Juan. Enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro del Apocalipsis en Patmos. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa, en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la Iglesia, fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir, de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la Iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución. Vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Felipe murió en el año 71 después de Cristo en Hierápolis, Turquía. De acuerdo con el martirologio romano, fue crucificado y enterrado bajo unas piedras en Esitia, cerca de Hierápolis, en la actual Turquía. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia. La tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue elevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella». Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Judas Tadeo fue apedreado y luego decapitado con un hacha cuando se negó a negar su fe en Cristo. El cuerpo de Judas fue llevado a Roma. Simón, el celote. Según los hechos, él murió como mártir en Persia alrededor del año 65 después de Cristo, mientras que los cristianos etíopes creían que fue crucificado en Samaria. Otros decían que fue martirizado al ser cortado por la mitad con una sierra sobre el año 70 de la era cristiana. Judas Iscariote. Al poco tiempo de traicionar a Jesús, Judas se arrepintió de sus actos. Intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado y, al no aceptarlas estos, las arrojó en el templo. Luego, desesperado porque condenaron a muerte a su maestro, se suicidó ahorcándose en un árbol. San Matías, el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote. Una tradición narra que San Matías habría muerto en el año 80, apedreado en Judea, tras ser condenado a muerte por el sumo sacerdote, y decapitado después con un hacha, que era la muerte con que se castigaba a quienes se oponían al César. Su festividad cristiana se celebra el día 14 de mayo. Tal vez esto es un recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución
y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles durante su tiempo por el bien de la fe. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 10, 22.